política, repetir mentiras suele producir réditos electorales. Y solo quiero decirles una cosa, en el Cauca están peor en términos de orden público, en términos de seguridad, después de que se rompió el cese del fuego, que antes. Le encomillo, Néstor, para que no diga que se repiten mentiras. Los políticos creen que los colombianos somos tontos. Esto es una frase del presidente Gustavo Petro. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. ¿Eso no es una orden clara? Como Uribe, los políticos del presidente. Eso lo hizo el presidente hablando del golpe blando. Eso fue el 1 de mayo. Así es. Los políticos como Uribe creen que los colombianos somos tontos, pero en realidad no somos tanto. Es que Uribe negoció con el ELN, negoció con los paramilitares, él mismo decretó ceses al fuego, celebró el cese al fuego que decretó el presidente Santos en 2016 con las FARC. Entonces, ¿por qué aplaude ceses al fuego de su gobierno, del gobierno posterior, y critica el de Petro? Porque se rompió el acuerdo de paz entre Petro y Uribe. ¿Y sabe por qué se rompió ese acuerdo de paz, Néstor, rápidamente? ¿Por qué? Porque era un acuerdo de impunidad para Uribe. Y tan pronto como cambia la fiscal, cambia el fiscal y deja de tener un fiscal de bolsillo Uribe, que era Barbosa, y lo acusan, se da cuenta que no había tal acuerdo de impunidad y que entonces toca volver al pugilato político para defender su seguridad jurídica. ¿Se les olvidó el cerco humanitario cuando secuestraron a los soldados? Es cierto que volvimos al pugilato, esa me parece que es una buena descripción. Néstor, también puede tener que ver, digo solo hipotéticamente, que Uribe se mete al pugilato porque hay un gravísimo deterioro que el acuerdo de impunidad. No, es que hay un grave deterioro Néstor, de la situación. Hablando de la situación de seguridad y en el se Cauca. Llevan al extremo los argumentos de que es que me quiere tumbar, de que dijo esto para tumbarme, de que esta es la demostración de me quiere derrocar. En ningún caso. El presidente Petro, siendo senador, dijo cosas similares y tal vez un poquito más encendidas que las que dijo el expresidente Uribe, y ninguno de los dos está en lo correcto. Para concluir, Néstor, sobre la seguridad del Cauca. Hoy va el presidente Gustavo Petro al municipio de Morales, epicentro de los combates en los últimos días entre las disidencias, del ataque violento de las disidencias. Habrá consejo de seguridad con alcaldes para tomar decisiones. Ojalá. Presidente Petro va para allá. Ojalá las haya. Las 8:03. Bienvenidos, aquí estamos desde Blue Radio hablando de las noticias de Colombia y el mundo. En segundo les actualizamos sobre la situación de la reforma pensional en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Parece ser que la tregua entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro se acabó, y es que la polémica inició desde la Universidad de La Sabana, donde Uribe se refirió a la situación de orden público que afecta a varias zonas del país. A raíz de estas declaraciones, el expresidente causó bastante polémica al criticar que las Fuerzas Armadas se han quedado quietas por una supuesta orden del gobierno del presidente Gustavo Petro. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Posterior a eso, Petro, a través de su cuenta de X, posteó una imagen donde se lee que en el Código Penal se dice que es un delito incitar a derrocar a un gobierno. Por su parte, en las últimas horas, desde la Universidad EAFIT de Medellín, Uribe volvió a referirse a lo sucedido, advirtiendo que el hecho de que las Fuerzas Armadas estén quietas puede llevar incluso a la creación de autodefensas. Sigue teniendo muchos desarrollos mediáticos el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, lo cual contrasta con lo que conocemos públicamente sobre las investigaciones penales en torno al caso. Por ahora, lo que se denuncia por parte de algunos de los involucrados son supuestos seguimientos, y también hablan de la posibilidad de que se expidan órdenes de captura en su contra antes de que se defina si la Fiscalía acepta o no la negociación como un principio de oportunidad. Es el caso de Neider Pinilla, quien por medio de su abogado dijo en las últimas horas que tienen información de supuestos seguimientos a los que le pregunta la Dirección Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía si esto está ocurriendo. Atención, más problemas para Ecopetrol. Moody's, la calificadora de riesgo, le bajó el
grado de inversión, le bajó la calificación a las finanzas de la petrolera colombiana. Víctor Grosso. Néstor, Ecopetrol está perdiendo, como lo dice usted, el grado de inversión ante la calificadora de riesgo Moody's, porque le están bajando la calificación crediticia desde Baa3 hasta Ba1. Y las razones para tomar esa decisión, Néstor, son un verdadero llamado de atención para el gobierno como principal accionista, para el presidente de la compañía y para su nueva junta directiva. Moody's dice que eso refleja un cambio en la política financiera de la compañía, que ha crecido su endeudamiento y al tiempo viene entregando dividendos muy altos. En el pasado, Néstor, recuerde, analistas han recomendado que Ecopetrol no pague tanta plata de sus utilidades en dividendos y mejor abone parte de esos recursos para bajar la deuda. A la calificadora le preocupa que en los próximos años Ecopetrol, por factores de liquidez, tenga que acudir a un endeudamiento todavía mayor. También está viendo dificultades sobre sus proyectos de gas mar adentro y tiene la lupa puesta sobre el futuro de sus reservas. Con esta disminución en la calificación, con la pérdida del grado de inversión, hoy Ecopetrol podría ser considerada como más riesgosa para los inversionistas que ayer, y cuando vaya a pedir más plata prestada, eventualmente es posible que le tengan que prestar, pero pagando intereses más altos. La empresa se está pronunciando y no espera un mayor impacto en los mercados tras esta decisión de Moody's, y se compromete Ecopetrol a manejar con responsabilidad sus recursos, su posición de liquidez y endeudamiento. Recordemos, Néstor, que Ecopetrol para muchos inversionistas es Colombia en los mercados, y esto se suma a las preocupaciones de bancos internacionales. Esta semana les hablamos de Bank of America, que prácticamente recomendó no invertir en Colombia, preocupaciones de analistas y calificadoras sobre el manejo fiscal que se le estaría dando al país, con una caja muy apretada y gastos creciendo muy por encima de nuestros ingresos reales. La noticia: Ecopetrol pierde el grado de inversión ante Moody's. No una buena noticia. Atención, hay otra noticia de última hora. En Rusia acaban de detener a un general del ejército. Otro es el tercero detenido en las últimas 2 semanas. Desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez. Y se ha producido algo muy extraño en Rusia, y es que en un primer momento se ha confirmado esta detención, pero finalmente las autoridades lo niegan en todo momento. Sin embargo, todos los medios de comunicación, los que tienen corresponsales en el terreno y los medios independientes, señalan que el general Vadim Shamarin, que es el jefe de la Oficina General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas rusas y por ende subjefe del Estado Mayor, está detenido desde primera hora de esta mañana por acusaciones de corrupción. Como señalaba, Shamarin sería el tercer general ruso arrestado en menos de un mes. También está acusado de aceptar un soborno de gran cuantía. Si finalmente resultase condenado, este general de 53 años podría cumplir una condena que alcanzaría los 15 años de prisión. Esta detención se suma a las más recientes, en las que se han producido en 2 altos cargos del propio Ministerio de Defensa, altos cargos que también han sido detenidos como consecuencia de acusaciones por corrupción. Y tiene todo esto que ver con la destitución del titular de la cartera de Defensa, Sergei Shoigu, quien hace apenas 15 días tuvo que abandonar su puesto al ser destituido por el presidente Vladimir Putin. Aunque los medios locales no lo confirman, todo parece indicar que la caída en desgracia de Sergei Shoigu tiene mucho que ver con el fracaso de algunas operaciones en Ucrania, pero también con las reiteradas acusaciones de corrupción en su ministerio. Esta semana también la justicia rusa envió a prisión preventiva al que fuera comandante del 58º Ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia, también por acusaciones de corrupción, el general Iván Popov, Néstor. Aparición de la Procuraduría, que comienza a decirle a los implicados que no pueden hacer impunemente cambios en el modelo de salud y que van a tener que responder por lo menos ante la justicia disciplinaria. La Procuradora se mete, anuncia investigación por el fracaso en el modelo de los maestros. El ministro de Salud sigue sin aparecer. La que apareció fue la ministra de Educación, Aurora Vergara, que le envía un mensaje a los profesores asegurando que ya están contratando y ajustando el modelo que debió entrar en vigencia el 1 de mayo. También pide un compás de espera el presidente de Fiduprevisora, que lo sigue siendo, a pesar de que en el gobierno parece ser el blanco de todos los ataques, le están echando a él la responsabilidad.
pocas veces el CTI de la Fiscalía actúa contra sus propios funcionarios, los de la Fiscalía General de la Nación. Pasó hace algunas horas cuando el cuerpo técnico llegó hasta la oficina de una fiscal en Bogotá y la capturó. Le pasó a la fiscal María Margarita Rueda, directora del despacho 184 de la Unidad de Delitos contra la Libertad, la Integridad y la Formación Sexual, ahora acusada de haber archivado 27 investigaciones contra abusadores sexuales de menores de edad en Colombia. Sobre los procesos que estaban en poder de esta fiscal, se habrían ordenado el archivo en 2 ocasiones con el argumento de que existía la atipicidad de la conducta, que es la forma de decir que no existe ese delito o por lo menos esa conducta en el Código Penal. Un ejemplo es cuando el delito que se imputa es porte ilegal de armas y la conducta es que portaba un juguete idéntico a un arma de fuego. Pero a la fiscal Rueda la responsabilizan de archivar esas investigaciones donde las víctimas eran menores de edad, aún teniendo pruebas de los hechos para vincular a los agresores a las investigaciones e incluso de demorarse en responder solicitudes del desarchivo de la Procuraduría en varios de estos casos. Una fuerte explosión se sintió en la polvorería El Vaquero del municipio de Soacha, Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, lo que causó la muerte a una mujer y dejó 33 personas heridas, según el reporte más reciente del alcalde de ese municipio, Julián Sánchez Perico. Lamentamos lo ocurrido en la polvorería El Vaquero. Desde las 4:20 de la tarde activamos nuestro sistema de emergencia luego de la explosión ocurrida aquí. A la hora, 200 organismos y cuerpos de socorro atendiendo la emergencia, 150 operarios que fueron evacuados, 29 heridos que están siendo atendidos en la red de salud de la ciudad de Soacha. Lamentamos una persona fallecida y por supuesto a esta hora con el 80% de control de la emergencia, esperando finalizar esas zonas. Por su parte, el comandante de bomberos de la zona, el capitán Álvaro Farfán, también entregó detalles de lo que sucedió en la polvorería. Bueno, al momento las causas están por establecer. Una vez ya terminemos de hacer el control total del incidente, ya con nuestro personal de bomberos, de manera articulada con la policía, con el grupo especializado también de antiexplosivos y también con los responsables y administradores de la empresa, podremos ya empezar a determinar realmente cuáles fueron las causas y dónde se originó este siniestro como tal. Sigue teniendo muchos desarrollos mediáticos el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, lo cual contrasta con lo que conocemos públicamente sobre las investigaciones penales en torno al caso. Por ahora, lo que se denuncia por parte de algunos de los involucrados son supuestos seguimientos y también hablan de la posibilidad de que se expidan órdenes de captura en su contra antes de que se defina si la Fiscalía acepta o no la negociación como un principio de oportunidad. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Puesta contra el reloj, la reforma pensional ya ha sido aprobada en el 70% de su texto, de su articulado. Lo siguen aprobando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Tendría que ir después a la plenaria de la Cámara antes de que termine esta legislatura, ya en menos de 3 semanas y media. La doctora Marta Alfonso es la parlamentaria, la ponente de la reforma pensional, que está logrando sacarla adelante en la Comisión Séptima. Doctora Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Néstor, para usted, para toda la mesa de trabajo y para la audiencia de Blue. ¿Los artículos que quedan son los más importantes o los menos importantes? Hay artículos muy importantes, por ejemplo, el tema de la distribución de la cotización, cómo va a quedar ese 16% distribuido en fondos de ahorro, comisiones de administración, seguros previsionales. El tema de la vigencia es otro tema que seguramente será muy polémico el día de hoy. Si arranca esta reforma en el 2025 o en el 2026, que es en donde están como las dos posturas más fuertes del debate. Así que, por supuesto, hoy hay un bloque de artículos muy importante que se discute. Y falta uno de los más importantes, que es el del umbral. Tal y como están las cosas, ¿el umbral va a quedar en 2.3 salarios mínimos? Sí, Néstor, ayer ya se aprobó el artículo del umbral y en efecto se ratificó el artículo que venía y el acuerdo que venía de Senado de 2.3 como techo para el sistema de prima media y que tendrá subsidio del Estado. ¿Y a partir de cuándo entraría en vigencia la reforma pensional? ¿Ya tienen la fecha de vigencia?
Ese es un debate que se dará hoy. Algunas personas creemos que es importante que este mismo gobierno que propone la reforma sea el que empiece a implementarla, y por eso proponemos 1 de julio de 2025, es decir, mantener el artículo de vigencia como viene de Senado, y otros que proponen que arranque la implementación en el año 2026. Ese será uno de los puntos álgidos del debate hoy. Sí, doctora Alfonso, finalmente las pensiones, quienes hoy están pensionados, ¿van a tener que pagar un nuevo impuesto? Ninguno. ¿Eso se lo quitaron? No es que nunca lo ha tenido, sino que había un error de redacción en donde no se ponía 1000 VTs. Sí lo había tenido, era un error de redacción, pero sí lo tenía. ¿Cómo? Sí lo tenía. Simplemente le hacía falta la palabra mensuales, porque entonces hubiese quedado como si quienes sumaran 1000 VT en sus pensiones, que puede interpretarse al año o al mes, la gente lo estaba interpretando como 1000 VTs al año, entonces se grababan, pero no, hoy se mantiene tal cual está en el estatuto tributario, solamente un impuesto a quienes superan pensiones de 1000 VT, que significa 47 millones de pesos o más mensuales. Sí, creo que las únicas pensiones de ese monto son las de los expresidentes. Sí, señora. Representante, ¿cómo quedó además el régimen de transición, que por momentos ha causado polémica? Finalmente, los colombianos que ya tengan hoy cuántas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo. Ese artículo se mantiene como viene de Senado también, 750 semanas para las mujeres y 900 semanas para los hombres. Esas personas entran en régimen de transición. Quienes tienen más de esas semanas se quedan en el antiguo régimen, de acuerdo a la normatividad como hoy está establecida. ¿Y cuándo entraría en marcha? Que finalmente es lo que mucha gente se está preguntando, si finalmente se hace dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Cuál es la discusión al interior de la Cámara, de la Comisión Séptima? Sí, sobre eso agregaría 2 cosas. La primera es que quienes cuestionan que entre en vigencia en 2025 dicen que el gobierno nacional, particularmente Colpensiones, no tiene hoy la capacidad administrativa ni la infraestructura tecnológica para recibir el volumen de afiliados y de operaciones que tendría que hacer dentro del sistema pensional, como se está proponiendo en la reforma. Quienes proponemos que se haga a partir del 2025, partimos de las afirmaciones que ha hecho el presidente de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, la ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez, quienes afirman que desde ya, hoy, incluso sin reforma, vienen fortaleciéndose las capacidades institucionales, administrativas y de infraestructura tecnológica de Colpensiones para recibir la reforma. Colpensiones llevaba muchos años, décadas, desde que se creó, llevaba sin inversiones importantes en su infraestructura tecnológica, por ejemplo. Y hoy lo que nos dice el doctor Duzán es que viene desde hace un año casi fortaleciéndose esa capacidad, haciéndose estudios y diseños de cuál es el mejor software y la seguridad informática que requiere la entidad para garantizar mayores tiempos mejores para la operación del sistema, interoperabilidad con los sistemas de información de los fondos privados. Así que nosotros confiamos en esa información que suministra el gobierno y en esa medida creemos que sí va a estar lista la institucionalidad para recibir e implementar este nuevo sistema pensional a partir del 1 de julio de 2025. Doctora Alfonso, yo le quiero preguntar sobre un tema relacionado con las comisiones. Hoy en día, es decir, antes de la reforma pensional, tengo entendido que nos cobran solo una comisión. En el momento en que hacemos nuestra cotización, ahí se cobra y se descuenta esa comisión. Pero desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dicen que con la reforma pensional tendremos que pagar 3 comisiones. La de hoy, más una comisión por la administración del ahorro ya que está administrando en este momento el sistema privado, más otra comisión sobre los rendimientos. Es decir, mucha plata que al final saldría de los bolsillos de los colombianos a primera vista.
No, mira, te voy a contar que hoy los fondos privados cobran cerca de 4 comisiones. La comisión por administración de la cotización, que es un incentivo un poco perverso en el mercado porque busca es tener muchos afiliados para poder cobrar por esa cotización, ¿cierto? Por ese afiliado y no aumentar rendimiento sobre ese dinero que se recauda. Entonces, lo que estamos teniendo hoy es fondos privados con muchos afiliados, pero que no necesariamente logran pensionarse, que llegan a su edad reglamentaria, a sus semanas reglamentarias, pero que todavía no tienen el ahorro individual para subsanar o para garantizar, sostener una pensión mínima, y en esa medida le dicen, no, usted no le alcanza, entonces le devolvemos su plata con unos rendimientos. O sea, por eso se propone la reforma, porque hoy el sistema en donde tiene la mayoría de afiliados, que es el régimen de ahorro individual, no está pensionando a la gran mayoría de sus afiliados que cumplen los requisitos. Entonces cobran 4 comisiones, esa comisión por administración, una comisión por traslados, una comisión también por cesantes, creo que una comisión también por pensiones anticipadas, o no recuerdo si por programadas, pero bueno, cobran como 4 comisiones que significan 1.4 billones de pesos del año pasado, que por supuesto no fueron a las cuentas de ahorro individual, sino a los fondos privados y a sus administraciones. ¿Qué está proponiendo hoy el artículo 24, que será uno de los de mayor polémica hoy? Que se quite esa comisión sobre administración, es decir, esa comisión la pagarían los del antiguo régimen, que no van a pagar ninguna comisión del nuevo. En el nuevo nosotros estamos proponiendo que el incentivo se ponga en la administración de los recursos que se empiezan a ahorrar en los nuevos fondos. De eso quiero preguntarle. No sobre la administración. Ustedes están eliminando comisiones, todo perfecto, están creando muchos derechos nuevos, todo perfecto. ¿Y por qué están tan generosos si no se sabe todavía cuánto vale la reforma pensional? Dicho de otra manera, no hay aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Están en la etapa de apruebe derechos sin que sepa nadie cuánto valen esos derechos. No, es muy importante tu pregunta. La reforma sí tiene un estudio de impacto fiscal, que de hecho es ¿cuánto vale la reforma pensional? Cero. Si lo tienes, si yo estoy equivocado, ¿cuánto vale la reforma pensional? No podría decirte el número porque son proyecciones a 2070. No, permíteme, yo desarrollo mi respuesta. Hoy el Ministerio de Hacienda ha modelado parcialmente con los artículos como van y las decisiones como van en el trámite legislativo, ha diseñado una modelación financiera y de sostenibilidad fiscal hasta 2070. O sea, esta reforma, como están las cifras del Ministerio de Hacienda, sería sostenible 50 años hacia adelante. Alfonso, ¿sí? 50 años hacia adelante sin ningún impacto fiscal sobre los recursos de la nación. Doctor Alfonso, usted me acaba de decir que yo estoy equivocado, que sí hay aval fiscal. Cuando ustedes lleven... Mira, es que una cosa es que haya modelación, hay modelación, y otra que haya aval fiscal. Por eso, el aval fiscal puede llegar en cualquier momento del trámite y es obligatorio que llegue como máximo plazo para el último debate. Lo que nos ha dicho el Ministerio de Hacienda es: nosotros no podemos entregar un aval fiscal si no hay un articulado mucho más maduro y consolidado, porque si no, nosotros entregamos un aval fiscal sobre un artículo que ustedes después un articulado que ustedes después modifican, y eso en el sistema pensional cambia inmediatamente la modelación presupuestal financiera que se ha hecho. Por eso lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es: nosotros vamos a entregar el aval fiscal con todos los estudios que ya tenemos, pero cuando ustedes entreguen un articulado mucho más consolidado, que será ahorita que llega a cuarto y último debate en plenaria de Cámara. Estamos de acuerdo en que ustedes están en el apruebe sin saber cuánto vale el apruebe, ¿cierto?
No, nosotros tenemos la información que nos ha suministrado el Ministerio de Hacienda y creemos en sus criterios, en sus cifras, en sus modelamientos. También el Ministerio de Trabajo ha mostrado toda la modelación que ha hecho de la reforma pensional y es sostenible. ¿Qué hace falta? Que consolidemos el articulado para el cuarto debate y ahí llegará el aval fiscal. Solo quiero decir, no me ha mencionado una cifra de cuánto vale la reforma pensional, que es lo que le estoy preguntando. Es que son muchas variables, porque tiene recursos tiene unas proyecciones, que yo no las voy a dar porque tiene que darlas es el Ministerio de Hacienda en su concepto, pero ellos son muchas variables, son variables de ahorro individual, en aquello que supera 2.3 salarios mínimos, hay otras proyecciones de los ahorros, digamos al régimen de prima media, ese es otro fondo, hay otras modelaciones que se hacen con lo que se saca de la cotización para el fondo del pilar contributivo que va al Banco de la República y toda esa plata es lo que garantiza la sostenibilidad fiscal. Entonces, por eso no tengo aquí el cuadrito con las proyecciones que nos ha presentado el Ministerio de Hacienda, pero esa información existe, está trabajada por los técnicos del Ministerio de Hacienda, también del Ministerio de Trabajo, y yo tengo absoluta tranquilidad de que esta es una reforma sostenible en el tiempo y sin ningún impacto fiscal sobre las finanzas de la nación. Usted puede tener esa tranquilidad seguramente justificada. Yo solamente quería llegar al punto de que no hay aval fiscal y que están Pero aprobando. va a llegar. Va a llegar muy pronto porque están todos los insumos, están esperando el Ministerio de Hacienda que se consolide el articulado de tercer debate para poder producir para ese último debate con el articulado mucho más maduro, más próximo a lo que va a ser la reforma para poder entregar ese aval fiscal. Doctor Alfonso, gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte, estaré pendiente de ese aval fiscal. Gracias, bueno, feliz día, que estén muy bien. Chao. ¿Qué va a llegar para el cuarto debate? Pues, el aval fiscal. Lo que pasa es que ya el cuarto debate es el último. ¿Sí? ¿Es ya? No, el cuarto debate. En plenaria, además de Cámara, y ese va a llegar ¿cuándo? Entonces, antes de la última votación, pero es que además estamos hablando que ya tienen un campanazo muy fuerte con lo que acaba de hacer la Corte Constitucional con el Ministerio de la Igualdad, que lo tumbó precisamente porque se saltaron ese pequeñísimo procedimiento que dice además la ley que cualquier cosa que cree un nuevo gasto para el Estado tiene que tener un aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Yo no sé si sea suficiente, Paola, con que llegue para el último debate, porque en los tres anteriores aprobaron la reforma pensional y es lo mismo que están haciendo con la reforma estatutaria de la educación, también presentada por el gobierno. La llevaron y también está sin aval fiscal. 8:27 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Estalló el peor enfrentamiento posible de los políticos en Colombia. Lo protagonizan por un lado el presidente Gustavo Petro y por el otro lado el expresidente Álvaro Uribe, que en las últimas horas volvieron a lo más agrio de sus choques. El motivo, amenazas de cárcel, la participación, la actitud de las fuerzas militares ante los problemas de orden público en el país y eso, volver a la guerra en Colombia. Parecía haber entre ellos, entre Petro y Uribe, una especie de tregua de pacto de no agresión personal que se rompió por las críticas a la situación de orden público, pero especialmente por el manejo de las fuerzas militares en momentos de crisis como la actual. Este deterioro de la relación entre Petro y Uribe lleva anoche al expresidente Álvaro Uribe a decirle desde Medellín a Petro que no lo amenace con cárcel, que la situación es tan crítica que podrían volver los paramilitares y que invitar a las fuerzas militares, que es lo que ha hecho Uribe, a que cumplan con su labor constitucional, no puede ser interpretado ni rebelión ni sedición. Algún día yo le preguntaba a alguien qué era la solidaridad y me decía, Alberto, solidaridad es que juntos carguemos un peso. Por ejemplo, si hay que levantar una mesa de piedra, tú solo no puedes. Pero si llamas a 3, 4 amigos, seguro van a poder moverla. La solidaridad tiene que ver con esas actitudes, con esas acciones de ayuda a los demás. Actos de servicio. Generamos una dinámica
que seguramente también nos va a beneficiar a nosotros. No podemos ser egoístas. No podemos pensar solo en nuestras cargas. No podemos pensar solo en lo que nos corresponde hacer, sino que necesitamos movilizar nuestros argumentos, nuestras herramientas, nuestros recursos en favor de los otros. Comenzando primero por los más cercanos. Actos de servicio con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, e ir expandiendo esa solidaridad a todos aquellos que están cerca. En la medida en la que tú más sirves a otros, más alegría, más fuerza vas a recibir. Te lo aseguro. Tú sabes. 8 de la mañana, 30 minutos. Confianza con el buen momento por el que atraviesa el PEI en la Bolsa de Valores de Colombia. Este es el fondo de inversiones inmobiliarias más grande e importante del país, que ha tenido una historia bastante interesante. Generalmente los inversionistas compran unidades dentro de esos fondos y el PEI logró que esas unidades, que sus títulos llegaran con el paso del tiempo a la rueda de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y se pudieran comprar y vender diaria y muy fácilmente, como si fueran acciones, así como la gente compra y vende todo el tiempo acciones de Ecopetrol o de los bancos, constructoras y demás. No todos los fondos de inversión cuentan con esa opción. Y desde que llegó al mercado de acciones, por supuesto con sus fluctuaciones, a veces bajando y ahora subiendo mucho, le ha ido muy bien. Tanto así que los títulos del PEI, de ese fondo inmobiliario, están ingresando al índice Colcap, que es el indicador de acciones de las empresas más importantes con mayor liquidez y mayor valor de mercado. Es importante tener en cuenta que muchos inversionistas replican con su dinero lo que dice el Colcap por dentro. Así que con su ingreso a este indicador seguramente llegarán nuevos y muy importantes inversionistas al PEI. Es por ese motivo, principalmente, que en las últimas horas los precios de los títulos del PEI en la bolsa se dispararon más de un 17%. Alcanzando a superar los 82.000 pesos. Hace un año valían 22.000 pesos por título, así que la ganancia ha sido muy fuerte. El PEI, este fondo inmobiliario del que les estoy hablando, cuenta con más de 6.500 inversionistas y su portafolio está avaluado en más de 9,4 billones de pesos. Este fondo es el dueño de centros comerciales como Atlantis y Plaza Central en Bogotá, entre muchos otros activos en todo el país. Confianza, entonces, con la llegada del PEI al índice Colcap. $832, $1 millón. La derrama económica sobre Medellín por cuenta del More Pride Festival, Festival del Orgullo Gay, o más exactamente de la comunidad LGBTIQ+, que se celebra el próximo 30 de junio en el Parque Norte de la capital antioqueña, desde las 4 de la tarde y hasta las 4 de la mañana, después de una gran marcha y con la presencia de artistas nacionales e internacionales, 12.000 visitantes, 2.000 empleos directos e indirectos y 2.000 millones de pesos de inversión en tarifas, en tarimas e infraestructura. Estás escuchando Blue Radio. Nada que se resuelve la crisis en la Universidad Nacional, casi 2 meses de paro y la salida sigue sin verse cerca. En medio de las críticas a la elección del rector, los estudiantes por fin tienen nueva representante para el Consejo Superior. Con 3.494 votos, apenas 60 votos más que el voto en blanco, la elegida es Laura Vianey Quevedo, quien desde el 1 de junio tendrá voz y voto en ese Consejo Superior, tan polémico, tan cuestionado y en la encrucijada de cómo salir de la crisis, si dejar a Ismael Peña de rector o elegir a otro, como pide una parte del estudiantado, la que está en paro. Ella tendrá voz y voto para que así cambien las cuentas y se pueda mover el quórum que se necesita y las mayorías necesarias para tomar una decisión. A eso se suma la diferencia cada vez más profunda entre estudiantes y profesores dentro de la misma universidad. Mientras unos están en paro, otros están pidiendo que los dejen volver a clases, que se acabe el paro, eso sí, resolviendo los reclamos de fondo en... Atención de los 34 heridos de ayer de la polvorería de Soacha. Hay 3 mujeres que se encuentran muy graves esta mañana al sur de Bogotá. Julián Ríos.
Hola Néstor, buenos días. Nos encontramos aquí en el Hospital Simón Bolívar, donde han sido remitidos varios pacientes, varias personas que resultaron heridas en la explosión de Soacha. En las últimas horas llegaron 2 mujeres y un hombre que se encuentran en grave estado de salud y bajo pronóstico reservado. Se espera que lleguen más pacientes que resultaron con quemaduras graves tras la explosión de esta polvorería. Escuchemos a la directora médica Patricia Gutiérrez de Reyes. Entonces la Supred Norte y la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar ha recibido 3 pacientes, 1 masculino, 2 femeninos, que se encuentran en estado crítico, con pronóstico reservado, en soporte ventilatorio y siendo atendidos por todo nuestro equipo multidisciplinario con el apoyo de todos los servicios del hospital. Según el parte médico, estas personas son trabajadoras de la polvorería que resultaron afectadas tras la explosión y ante la gravedad de sus lesiones tuvieron que ser remitidas aquí al Hospital Simón Bolívar. En este momento, aunque la situación es grave y el pronóstico es reservado, ninguno de nuestros pacientes ha fallecido. Néstor, igualmente, según el hospital, se espera que sean remitidos otros pacientes, otras personas que resultaron con quemaduras tras esta grave explosión aquí al Hospital Simón Bolívar, donde ya tienen todo dispuestos para su atención. Gracias, Julián, desde el sur de Bogotá, 8:35. Y atención, en México, en Nuevo León, está aumentando la cifra por la tarima que se derrumbó anoche. Estaban en un acto de campaña de un candidato de la oposición, se llama Jorge Álvarez Maínez, en San Pedro Garza, en México. Ya son 9 los muertos, entre ellos hay un niño. La tarima se desbarató, se derrumbó, se levantó una pantalla gigante que cayó sobre los asistentes. Desde México, a esta hora, Julián Molina. Hola Néstor, muy buenos días. Una fuerte racha de viento provocó el desplome del escenario donde estaba el candidato presidencial de México, Jorge Álvarez Maínez. Estaba ofreciendo un mitin anoche en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. En el momento las autoridades reportan que hay 9 fallecidos, están al menos 65 heridos, 3 de ellos están de gravedad, uno de los fallecidos es un menor de edad. En el momento del accidente, las torres que sostenían la estructura del escenario cedieron debido a un fuerte vendaval que cayó una pantalla gigante sobre la tarima y había muchas familias allí reunidas. Álvarez Maínez, de 38 años de edad, es el tercero en la intención del voto para las elecciones que se van a celebrar este 2 de junio. Logró él ponerse a salvo junto con otros miembros del partido Movimiento Ciudadano. Esto fue lo que contó tras el accidente. Yo vi primero que iba a volar la batería de los músicos del grupo, del conjunto que iba a tocar. Y cuando se da cuenta, también corre en otra dirección, algunos saltan hacia los costados, yo salto hacia atrás. Las imágenes del suceso ampliamente difundidas en redes sociales capturaron la magnitud de este desastre. En el acto también estaba el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y también dio un balance inicial de los fallecidos y lesionados. Ya hubo una desgracia. Fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro. Desgraciadamente hay lesionados. Ya está ahí protección civil, ya están ahí cuerpos de seguridad y ambulancias. Les pido que nos guardemos todos. No hay ninguna necesidad de salir. En tanto, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien inicialmente informó sobre el balance de víctimas a través de su cuenta oficial en la red social X. San Pedro Garza García es parte de la zona metropolitana de la ciudad industrial de Monterrey. Es un área que ha experimentado fenómenos meteorológicos adversos en los últimos días. Desde Nuevo León, México, informó Julián Molina para Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Sigue teniendo muchos desarrollos mediáticos el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, lo cual contrasta con lo que conocemos públicamente sobre las investigaciones penales en torno al caso. Por ahora, lo que se denuncia por parte de algunos de los involucrados son supuestos seguimientos y también hablan de la posibilidad de que se expidan órdenes de captura en su contra antes de que se defina si la Fiscalía acepta o no la negociación como un principio de oportunidad. Es el caso de Neider Pinilla, quien por medio de su abogado dijo en las últimas horas
personas que tienen información de supuestos seguimientos a los que le pregunta la Dirección Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía si esto está ocurriendo. La teoría es que todo esto ocurriría con el fin de desprestigiar su testimonio y evitar que el escándalo siga afectando a altos funcionarios del gobierno. Y mientras esto ocurre, también se conocen denuncias muy graves contra Sneider Pinilla. En la Fiscalía reposan denuncias sobre supuestos actos que incluso involucran a algunos de sus familiares con aparente encubrimiento de bienes que habría adquirido, según dice la denuncia, con dineros de la corrupción. Esa denuncia también marcha y está siendo investigada por la justicia. Anuncia la Procuraduría investigación y acciones disciplinarias contra los funcionarios que están involucrados en el cambio de sistema de salud para los profesores, que ha sido, ya llevamos hoy es 23, desde el 1 de este mes de mayo, el gran motivo de queja de los maestros por todo el país, y el gobierno a la defensiva intentando adjudicarse adentro responsabilidades, o mejor, quién es el irresponsable. El doctor Marcio Melgoza es el procurador para la función pública. Procurador Melgoza, buenos días. Buenos días, Néstor, para ti y para todos los oyentes. Procurador, si el remedio resultó peor que la enfermedad, ¿a quiénes están investigando? ¿Quiénes son los responsables del fracaso en este modelo de salud? Sobre esto quiero hacer una precisión. Desde mi delegada lo que ha adelantado en la vigilancia preventiva es el rol de observador dentro del Consejo Directivo del FOMAC, y hemos adelantado asimismo, de acuerdo a mis competencias, una vigilancia preventiva sobre las actuaciones que se han desarrollado en el Consejo Directivo. Lo disciplinario es algo que, de acuerdo a las competencias, corresponde a los procuradores que se encargan de estos asuntos, y ellos serán los que determinarán cuáles serán las responsabilidades sobre lo que ha ocurrido. Sí, en ese caso, procurador, en esa vigilancia, en ese acompañamiento, ¿cuáles son, en su concepto, los principales problemas que tiene el nuevo sistema de salud de los docentes? Esto se puede resumir en la premura con que se ha intentado, se llevó a cabo la implementación del nuevo sistema. Contrario a lo que se ha dicho, el acuerdo que rige el nuevo sistema, el que pone en vigor el nuevo sistema, es de 1 de abril de este año, es el 003 de 2024. A partir de eso se desarrollaron los manuales de contratación, marco bajo el cual se realizará toda la contratación que tiene que ver con la prestación del servicio, lo que tiene que ver con la salud de los maestros. Sin embargo, aquí hay muchas situaciones que ya se habían advertido desde una mesa de trabajo que esta delegada realizó a comienzos de marzo de este año. En el marco de esta vigilancia se han enviado oficios, se han hecho observaciones, advertencias, algunas se han acogido, otras no. Precisamente esto es lo que ha servido como insumo para que la señora Procuradora General de la Nación haga las observaciones y advertencias que se conocieron el día de ayer y en las semanas pasadas. Sí. Procurador, en este caso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De dónde surge el pecado original de la improvisación y de la falta de un periodo de transición para el cambio del modelo de atención a los pacientes, a los docentes en este caso? Es una decisión que adoptó el Consejo Directivo del FOMAC. Aquí hay que tener en cuenta también los antecedentes. Los contratos con los anteriores operadores, con el anterior sistema, tenían un término hasta el 30 de abril de este año. A partir de ahí se tenía que ver qué es lo que se venía en adelante. Precisamente desde marzo de este año, el gobierno anunció a través de los distintos canales de comunicación, en la misma mesa de trabajo que se organizó por parte de esta delegada, que entraría en vigor un nuevo sistema desde el 1 de mayo. Aquí mostramos las preocupaciones, especialmente yo quiero clasificarlas como los aspectos contractuales, hoy en día son los que generan la mayor falla en la prestación del servicio, y además hay también una falta de transparencia, porque las necesidades de todos los ciudadanos son las de conocer qué es lo que ha ocurrido aquí. Hay falta de publicación en la página del SECOP, que es la página donde se establecen los mecanismos para conocer los procedimientos contractuales. Y hablando ya de lo contractual, como lo comentaba hace un momento, la falla en la prestación del servicio se da porque
los prestadores no tienen garantías contractuales, que es el vehículo jurídico mediante el cual ellos se les puede garantizar el pago de sus prestaciones. Lo que hay hoy en día son instrumentos que se conocen como acuerdos de voluntades, donde tienen posteriores ratificaciones y acuerdos además posteriores a ese acuerdo de voluntades. Es decir, después, según los lineamientos que tiene el manual de contratación y lo que ha dado a conocer el FOMAC, después se conocerán, por ejemplo, las tarifas, después les dicen a los prestadores que acordarán aspectos que son esenciales dentro del negocio jurídico. Como esto no se ha determinado, cualquier prestador, y se los pongo como un ejemplo, si ustedes van a celebrar un contrato de compra de un vehículo, lo mínimo que deben tener en cuenta para la compra del vehículo son conocer el estado del carro, conocer el kilometraje, en fin, estos aspectos que son esenciales dentro del negocio jurídico para los prestadores no están claros. Como no están claros, pues no hay una prestación del servicio adecuada, porque nadie se va a embarcar en una situación donde tenga que ver después con renuencias en el pago, que tengan que involucrarse en procesos jurídicos para que se les hagan los pagos, etcétera. Esta es la verdadera problemática. Sí, procurador. Y dice usted que el pecado original nace en el Consejo Directivo del FOMAC, que lo integran la ministra de Educación, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo, además, claro, de FECODE. Pero sobre FECODE ustedes no tienen, digamos, ojos encima, pero sí pueden abrir la investigación disciplinaria a Ricardo Bonilla, Aurora Vergara y Gloria Inés Ramírez. ¿Van a hacerlo, procurador? Eso es lo que se está determinando, precisamente eso está en estudio. Lo que me corresponde a mí es una vigilancia preventiva, que además es una vigilancia que se extiende, porque aquí de lo que se trata es de velar por la salud de los maestros, maestras y sus beneficiarios. Pero en lo que tiene que ver con lo disciplinario serán los procuradores con las competencias los que determinen quiénes son los responsables. Doctor Melgoza, en los audios que se conocieron del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se escucha dando la instrucción de comprar medicamentos sin importar el valor de los mismos y que después en la auditoría cambian o resuelven esa situación. ¿Cuál va a ser la instrucción? ¿Cuál es la mirada de la Procuraduría frente a esta decisión, frente a esta orden del ministro de Salud? Aquí hay preocupaciones por parte de esta delegada que tienen que ver con la financiación del sistema, no solamente por tema de los medicamentos que usted menciona, que no conozco, no he escuchado los audios, sino en sí por la financiación del sistema. Es decir, se va a llegar a pagos por eventos, por ejemplo, hay estudios financieros de cuánto cuesta el sistema, los cálculos que se han hecho y de acuerdo a los análisis, a las investigaciones que hemos realizado desde lo preventivo, es que este modelo cuesta dentro de los 4 años 5 billones más que el anterior. Pero aquí estamos expuestos a situaciones que no dan certeza sobre lo que va a costar el sistema si tenemos en cuenta que no hay contratos, lo que se han celebrado son acuerdos de voluntades y posteriores ratificaciones donde no hay establecidas unas tarifas. Y esto no solamente tiene que ver con lo que usted menciona de los medicamentos, que dice que aparecen los audios, sino con cualquier prestación de un servicio asistencial que tenga que ver con la salud de los maestros. Es decir, nos vemos abocados a una situación en donde se pueden prestar servicios y no sabemos cuánto costarán porque no conocemos estudios financieros y no sabemos además cómo se va a financiar el sistema. Esto es sumamente preocupante. Procurador, de alguna medida el gobierno ha intentado poner los reflectores sobre la fiduprevisora y sobre el presidente de esta fiduciaria pública. Usted, en lo que ha investigado y en lo que ha visto, ¿qué tanta responsabilidad también le cabe a la fiduprevisora en medio de todo este escándalo del manejo de la salud de los maestros en el FOMAC? Es que aquí hay que tener en cuenta dos situaciones. El Consejo Directivo del FOMAC es el que toma las decisiones. Y fiduprevisora es el ejecutor de estas. Fiduprevisora por ley, la ley 91 de 1989, creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin personería jurídica, y que será administrada, manejada por una entidad fiduciaria, que en este caso es fiduprevisora. La fiduprevisora se encarga de ejecutar las decisiones que toma el Consejo Directivo del FOMAC. En este caso, entonces, hay que hacer esa distinción para establecer cuáles son las responsabilidades de cada uno. Sí, fiduprevisora está habilitada para dejar de ser simplemente un pagador y convertirse en un operador de salud, doctor Melgoza. No, fiduprevisora no es un operador de salud.
Lo que se ha dicho en los consejos directivos y lo que aparece en el acuerdo 003 de 2024 es que Fiduprevisora se encargará de garantizar la calidad de la prestación del servicio, pero esto no es claro dentro del modelo. Fiduprevisora se está convirtiendo de facto en un operador de la gestión del servicio, pero lo preocupante aquí es que Fiduprevisora, por su naturaleza jurídica, que es una entidad financiera, está vigilada por la superfinanciera. Entonces no hay una garantía aquí sobre lo que se denomina en salud la gestión del riesgo. Si ustedes extrapolan esta situación, por ejemplo, al modelo de salud que tenemos nosotros, que se desprende de la ley 100 del 93, las EPS son las que garantizan este aspecto. En este caso, Fiduprevisora no tiene una naturaleza como las tienen las EPS, su naturaleza es financiera y por lo tanto esta diferenciación hace que surjan dudas, preocupaciones sobre cómo Fiduprevisora se convierte en garante de toda esta situación. Que es un poco lo que ha pasado, convertida esa Fiduprevisora en una especie de EPS para los maestros. Gracias, señor procurador, y suerte con la intervención de la Procuraduría aquí. Lo que está en juego, al final de cuentas, es la vida de los maestros y sus familias. Muy amable por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Un cordial Marcio saludo. Melgoza, el procurador para la función pública, sobre el magisterio y su sistema de salud. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Aparición de la Procuraduría, que comienza a decirle a los implicados que no pueden hacer impunemente cambios en el modelo de salud y que van a tener que responder por lo menos ante la justicia disciplinaria. La Procuradora se mete, anuncia investigación por el fracaso en el modelo de los maestros. El ministro de Salud sigue sin aparecer. La que apareció fue la ministra de Educación, Aurora Vergara, que le envía un mensaje a los profesores asegurando que ya están contratando y ajustando el modelo que debió entrar en vigencia el 1 de mayo. También pide un compás de espera el presidente de Fiduprevisora, que lo sigue siendo, a pesar de que en el gobierno parece ser el blanco de todos los ataques, le están echando a él la responsabilidad. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, dio detalles de la explosión de una polvorería en este municipio. La senadora Paloma Valencia defendió al expresidente Álvaro Uribe. Dice que él no está llamando a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente Gustavo Petro. El expresidente Álvaro Uribe vuelve al ruedo, arremete contra el presidente Gustavo Petro. ¿Qué significa este choque para la política? El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Pocas veces el CTI de la Fiscalía actúa contra sus propios funcionarios, los de la Fiscalía General de la Nación. Pasó hace algunas horas cuando el cuerpo técnico llegó hasta la oficina de una fiscal en Bogotá y la capturó. Estos pirotécnicos El Vaquero, que estallaron ayer en la fábrica en Soacha, son una muy reconocida firma que opera desde hace años allí, en ese municipio al sur de Bogotá. Y han sido exitosos en el tema de la pirotecnia. Tuvieron ayer este desafortunado accidente. Don Carlos Carvajal es el presidente de la fábrica El Vaquero, donde se produjeron estas explosiones en la tarde de ayer. Señor Carvajal, buenos días. Bueno, no sé si puedo decir buenos días, pero un cordial saludo para los radioescuchas de Blue Radio. Entiendo que es apenas una manera de saludarlo. Señor Carvajal, ustedes como propietarios, la familia Carvajal, de esta fábrica de pólvora, ¿ya tienen detectado qué fue lo que sucedió? ¿Dónde se originó el problema y la chispa? Bueno, hay una hipótesis que espero que sea la más acertada, y es que dicen que porque ayer había un sol radiante, se generó una chispa y hubo un fogonazo que alcanzó a entrar a una de las bodegas donde se almacena producto terminado, en voladores específicamente, y eso fue lo que generó la gran detonación. ¿Y técnicamente eso pudo ser el sol?
Eso, a mí eso no me cuadra mucho porque en los meses de enero, febrero y marzo que hubo esta oleada de calor, pues eso no se presentó. Y hay algunas personas dicen que pudo haber sido algo malintencionado. Eso también no lo puedo asegurar, pero pues en este momento lo que nosotros estamos como el Vaquero es enfocándonos en las familias afectadas, de nuestros empleados y de nuestros colaboradores, y estar al tanto de que puedan salir avantes de esta situación. Pero señor Carvajal, usted me está diciendo una de las posibilidades es que haya sido un sabotaje, algo provocado, un incendio provocado. Algo malintencionado. Eso no lo descartamos. Okay. Hay que investigar, hay que revisar cámaras, hay que revisar dónde estaban las personas, los trabajadores, que todos estuvieran en sus puestos de trabajo. Pero eso hasta ahora no podemos entrar en ese proceso hasta que no primero acudamos a esta emergencia puntual. Sí, entiendo. ¿Ustedes, señor Carvajal, tienen o tenían cámaras adentro de las bodegas? En algunos espacios hay cámaras en la empresa, en algunos espacios. Entonces ahí podemos... ¿Y por qué no le suena la tesis del sol? Usted tiene razón, pues ha habido sol muchos meses, muchos días en Bogotá. ¿Por qué no le suena la tesis del sol y sí le suena la tesis de que fue provocado? No, sí hay una probabilidad de que pudo haber sido el sol, sí hay una probabilidad de eso tampoco lo estamos descartando. Entonces estamos investigando qué pudo haber sido, pero ya algunos colaboradores pues dicen que eso les parece muy raro y empiezan como estas insinuaciones y estos temas que pues uno no puede descartar y que hay que prestarle atención. Eso que estoy informando, que no puedo yo conjeturar o decir claramente qué fue lo que pasó. Para eso hay una investigación. Sí. Señor Carvajal, exacto. Ustedes son una fábrica no chiquita, muy estructurada, con muchos con muchos empleados allí en Soacha. ¿Tenían ustedes medidas de seguridad para que no pasara esto que pasó? Sí, nosotros somos una empresa que lleva 70 años en el mercado. En el año 2011 pasó una situación parecida y ahí aprendimos a tener una filosofía de empresa que es pirotécnicos en función de la vida y seguridad de las personas. Ese evento que se presentó en esa época nos ayudó a evolucionar. Ayer no estuvimos en función de la vida y seguridad de las personas, y lo que es ayer y hoy ha sido un día gris para nosotros como empresa, como familia y como colaboradores. Nosotros tenemos más de 3.000 colaboradores en una época decembrina a nivel nacional, y en la empresa el día de ayer habían laborando más o menos 140 personas que diariamente hacen que esta empresa surja y que sea una empresa de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Sí, y señor Carvajal, ahora que usted habla de la empresa, ¿qué va a pasar con la compañía? Porque me imagino que pues esto es un golpe financiero también muy, muy duro. ¿Ustedes tienen algún tipo de seguro? ¿Está en riesgo la supervivencia de la compañía? La empresa, lo que yo ahorita estoy enfocado insisto, en el tema de las familias. No hemos revisado el tema financiero, el impacto económico a fondo, pero yo puedo dar una tranquilidad de que con el beneficio de la actividad de la pirotecnia nosotros hemos invertido en otros sectores de menos riesgo, y seguramente pues volveremos otra vez a reactivar lo que haga necesario para poder seguir adelante y pues primero no entrar en detrimento de las familias que dependen de esta empresa, que no son pocas, son muchas a nivel nacional, económicamente,
y seguir trabajando por una pirotecnia responsable, legal y segura. Ese es el compromiso que tenemos como familia y que tenemos como empresa. Pues ese es un muy buen mensaje, señor Carvajal. ¿Cómo llegan ustedes a este punto? ¿Cómo logran convertirse en una de las empresas, tal vez la más importante del sector, lo señala usted, con ventas prácticamente por todo el país, inclusive con clientes internacionales? Sí, nosotros, Artica, pues tenemos unas giras internacionales muy importantes, desarrollos de espectáculos internacionales muy importantes, y aquí a nivel nacional tenemos unos espectáculos que ya están contratados también muy importantes, los cuales estamos a la espera de que el alcalde de Soacha con su PMU nos dé la autorización para entrar y ya retomar actividades a la empresa. Estamos esperando a que unos puntos calientes terminen, que se haga una inspección total de los posibles riesgos que hayan para ingresar nuevamente y retomar pues las riendas de la empresa y llevarla a buen término y poder desarrollar estos espectáculos que nosotros tenemos a nivel tanto internacional como a nivel nacional. Sí. ¿De cuánto son las ventas anuales del Vaquero, señor Carvajal? Nosotros más o menos registramos el año pasado sobre los 39.000 millones de pesos. 39.000 millones de pesos. ¿Toda la pólvora la fabrican en Soacha? Se fabrica el 10%, entre el 10 y el 15% de lo que se comercializa a nivel nacional. Solamente el 10%. Una gran parte son productos terminados que lastimosamente no tenemos la tecnología para desarrollarlos y son productos que son importados. Son importados de... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Sí me escucha, señor Carvajal? Hola. No, creo que hemos perdido la comunicación. ¿Ahí me escucha? Ya, hola. ¿Ya? ¿Acá? Sí. ¿Estamos? Es decir, el 85% de la pólvora que comercializa el Vaquero es importada y el 15% la producen en Soacha. El 15% es fabricada en Soacha, más o menos entre el 65% es importada y una parte es comprada de manera local con algunos productores regionales que hay acá en... Señor Carvajal, ¿ustedes son importadores o exportadores de pólvora? También somos exportadores de pirotecnia. Entonces exportamos para Perú, para Ecuador. Esos productos también han llegado a Bolivia. Perdóneme si me aclara, ¿cómo es la vuelta? ¿Qué importan ustedes y qué exportan? Importamos algunos productos que no tenemos la tecnología para desarrollarlos. Uno de estos, por ejemplo, son las tortas.